El hermano Rafael nos acompaña el día de hoy, hermanos. Le damos amén, un aplauso al Señor por la vida de mi hermano Rafael. Gracias, hermano, de verdad por venir, aceptar la invitación. Y aquí estamos. Señor lo use. Amén. Gracias, iglesia, por permitirme estar aquí. Gracias, mi querido Toño. Pero sobre todo y todas las cosas, gracias a Dios. La predicación, como ustedes pueden ver, se llama "Ellos tienen algo que no tengo yo". Para poder entender ese nombre y esa necesidad que en un momento de mi vida se presentaba, tengo que hacer un breve testimonio de ello. Cuando acudí a la iglesia, toda mi familia, por parte de mi esposa, son cristianos, mis hijos, pero yo no había aceptado a Cristo en mi vida. Prácticamente la mayor parte de mi vida estuve en el mundo, en ese camino amplio. Pero cuando acudí a la iglesia y que veía a los hermanos participar de una u otra manera, yo siempre pensaba y sentía, ellos tienen algo que no tengo yo. Ellos tienen algo que no tengo yo. La realidad es que no sabía exactamente qué era lo que tenían ellos y que no tenía yo, pero yo sí sentía que ellos manifestaban algo que yo no sentía. Manifestaban un gozo, una adoración cuando estaban en las alabanzas o en la predicación. Manifestaban amor, manifestaban paz, una paz que yo no sentía. Y me di cuenta que lo que ellos tenían era Cristo en su vida. Lo habían aceptado como su Señor y Salvador. Así que no era algo lo que tenían, era alguien a quien tenían. Y ese alguien se llama Jesús. La realidad es que mi vida era en una oscuridad. Cada paso que daba, en una oscuridad tambaleante, sin saber cuál sería mi último paso. Un paso que me podía llevar al abismo, donde ya no habría salvación. Porque los caminos que demos en esta vida terrenal, son dos. Un camino que nos lleva a la vida eterna y un camino que nos lleva a la condenación. Y el camino que yo había escogido en ese momento era el que me llevaba a la condenación. Así que podía ver, cuando veía a los otros hermanos, que ellos tenían una luz que alumbraba su camino. Caminaban con paso seguro y firme por un camino que fue trazado, que en ese momento y después supe que ese camino lo trazó Jesús. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Pero también pude ver que una vez que pude tener lo que ellos tenían, me dije, ¿qué voy a hacer ahora con lo que yo tengo? ¿Qué voy a hacer para que los demás tengan lo mismo que tengo yo? Para aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador, para aquellos que nadie les ha hablado de la salvación, y se le han hablado, no la han escuchado, no la han entendido. Y por eso yo siempre digo que más que predicador, yo soy un evangelista. Me gusta salir y dar a conocer las buenas nuevas. Me gusta salir y decirles a los demás que hay un Dios todopoderoso que te puede cambiar y que puedes encontrar esa felicidad y ese gozo que ahora tengo yo. La realidad es que a menudo lo que ansiamos y anhelamos, como era mi caso, son las cosas materiales, son las cosas del mundo. Y cuando estás allá en el mundo, en el camino amplio que te lleva a la perdición,
la verdad es que no sabe realmente lo que tienen ustedes o lo que tengo ahora yo. Y la única forma de saberlo es que nosotros salgamos y les digamos qué es lo que tienen que tener. ¿Qué es lo que tienen que tener para encontrar a Cristo en su vida? Tenemos que compartir lo que sabemos. Tenemos que compartir el amor de Cristo a todos los que conozcamos. Pero lo tenemos que hacer con valentía. Lo tenemos que hacer entendiendo y creyendo que esa persona está condenada a la eternidad. Por eso es que lo hago. En Mateo 5, verso 16 dice así: así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si nos preguntamos, hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no tienen lo que la mayoría que aquí estamos tenemos? ¿Por qué no lo tienen? Una de ellas, hermanos, es por la cultura y tradiciones. Yo crecí en una familia católica, desde mis abuelos, bisabuelos, toda mi generación anterior a mí, católico. Profesaban una religión que no la entendían. Yo no la entendía, la religión que yo profesaba. Y cuando ocasionalmente acudía a la iglesia, seguía todo el ritual, pero desconocía por qué es que lo hacía. Esa es una tradición que yo la adquirí como una herencia familiar, ser católico. Dios me puso en mi vida y en mi camino a una mujer cristiana, a una mujer que fue perseverante con la palabra del Señor. La verdad es que no la entendía la mayor parte de las veces, pero aún así insistía día tras día leyéndome la palabra de Dios. Y la realidad que lo que predominaba sobre mí era mi propia familia. Esa familia que era sinónimo de burla, porque a mí la forma de dirigirse a mis hermanos como burla o como hermanos, por decirlo de esa manera, es decirme el hermano Rafael. Ellos me decían el hermano Rafael. Y esta mujer decía cada vez que lo decían: amén, amén. Amén, amén. Ellos se burlaban y ella lo declaraba con su boca. Así que la realidad es que cuando no aceptamos a Cristo, mucho es nuestra familia. Pero ahora yo, cuando voy y predico, cuando voy y evangelizo, les digo: el día que estemos en la presencia del Señor, no va a estar tu familia, no van a estar tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu pastor. No va a haber nadie más que tú solo en presencia de Él. Y así que cuando Él te pregunte: ¿por qué no me reconociste como el Señor y Salvador? ¿Por qué no me aceptaste como aquel que murió en una cruz por el perdón de tus pecados? Ya no va a haber marcha atrás, hermanos. Si no lo hiciste, estarás condenado. Porque la única forma que podemos ser parte del reino es por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay que recordar, si mal no recuerdo, me parece que es Mateo 3, verso 5, cuando el Señor tuvo un encuentro con un fariseo y que le dice: ¿cómo puedo ser parte del reino? Y el Señor le dice: de cierto digo, que si no naces de nuevo por medio del agua o del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Así que es importante salir y decir eso, salir y decir que la única forma que puedes ser parte del reino de los cielos es que tienes que nacer de nuevo por medio del agua, medio del bautismo, y por medio del Espíritu, esa transformación que se manifiesta cuando reconoces a Cristo Jesús como tu Salvador, cuando el Espíritu Santo se establece en tu corazón. Y en ese momento, ese espíritu humano que todos tenemos, con el cual nacemos, cuando entra el Espíritu del Señor, se va a restablecer, se va a regenerar, se va a potencializar. En ese momento nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios, se potencializa, porque la única forma que podemos tener una relación con Dios es a través del Espíritu con el cual nacemos. Pero la realidad es que nacemos con un espíritu pasivo,
y que de nosotros depende que el Espíritu de Dios lo potencialice, que el Espíritu de Dios lo transforme y lo regenere, para que seamos nuevas personas y nuevas criaturas seamos. Otra causa por la que no aceptamos a Cristo en nuestra vida, o por la que yo no lo aceptaba, una de ellas es el materialismo que ahorita les decía. Dicen que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros tenemos un Dios exclusivo. A mí nunca me van a oír escuchar que digan, de todos los dioses no hay ningún Dios. El único Dios que existe se llama Jesús, se llama Dios Padre y se llama Dios Espíritu. No hay otro Dios al cual tenemos que honrar y adorar. No existe otro Dios. Así que el Señor al cual adoramos, Él requiere exclusividad. Requiere que la honra y la gloria sea única y exclusiva para Él, para nadie más. Otra causa por la que no reconocemos a Cristo y no lo aceptamos en nuestra vida es por nuestras experiencias personales. Muchas veces por causa del dolor, por causa del sufrimiento, nos alejamos de Dios. Nos salimos del camino del Señor si en algún momento estuvimos. En muchas ocasiones así es. Pero la realidad es que ¿cuántos no han encontrado a Cristo si no es a través del sufrimiento o el dolor? ¿Cuántos no han buscado a Dios, que es el que da, es el Dios del consuelo, a través del sufrimiento y el dolor? Pero cuando no tienes a Cristo en tu vida, ese es el mejor pretexto para retirarse de tu camino, porque lo que vamos a hacer es que vamos a responsabilizar a Dios de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Y no podemos entender que el dolor y el sufrimiento es el que nos hace crecer espiritualmente. El dolor y el sufrimiento es el que hace que crezcamos en fe, porque la fe se prueba en el fuego, la fe se prueba en el dolor. Como les dije la vez pasada, todo mundo tenemos fe cuando todo está bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos una familia. Pero ¿qué tal cuando nos falta algo de eso? Ahí es donde vas a probar tu fe. Ahí es donde verdaderamente vamos a probar la adoración al Señor, que aún con el dolor lo seguimos adorando y lo seguimos glorificando, aún en el dolor y en la adversidad. Y que muchas veces no lo vamos a entender. No vamos a entender por qué, Señor. ¿Por qué si yo me congrego? ¿Por qué, Señor, si yo escucho su palabra? ¿Por qué si yo me alineo a su voluntad? Pero nosotros debemos de ser humildes y aceptar la voluntad del Señor de la forma que sea y de la manera que sea. Permanecemos callados y en silencio, aceptando la voluntad de Dios. Esa es una fe que se prueba en el fuego. La realidad que también quien está ahí y siempre está presente para arrancarnos lo más valioso que tenemos, que es la fe, es el enemigo. Pongámosle el nombre, es el diablo. Él es el que se encarga de distorsionar las cosas, para que a través de esa distorsión y esos pensamientos nos salgamos del camino de Dios. Les voy a decir algo que lo voy a compartir ahora. Me pasó la semana pasada. Tómenlo ustedes, yo lo veo de esta manera. Prediqué los atributos de Dios. Hablar de los atributos de Dios es hablar del carácter de Dios. Hablé de Dios Padre, hablé de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Hablé cuál es la función de cada uno de ellos, aunque es uno solo. Para mí era muy importante que esa predicación saliera de acuerdo a la voluntad de Dios. Hice oración, estuve mucha comunión con el Señor, creo que iba muy bien preparado para la predicación. En ese momento venía un hijo por carretera
Ellos saben cuándo voy a predicar, normalmente no me llaman a esa hora. Y en ese momento, yo mi teléfono lo tengo en silencio, veo una llamada perdida. Era de ese hijo. Pues ya tuve inquietud, dije, ¿qué pasó? Y no pasó mucho tiempo y me habla un sobrino que tarda eternidades en comunicarse conmigo. Llamada perdida. Y ya estoy inquieto, estoy preocupado. Y en el momento que estoy predicando, en ese momento empiezo a recibir llamadas tras llamada de otro hijo. Y dije, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y siempre el enemigo te dice, algo pasó, distrae tus pensamientos. Hubo un momento, hermano Toño, que pensé en dejar de predicar y decirle, hermanos, permítanme un momento para ver qué es lo que pasa. Pero sobrepuse todo, sobrepuse la palabra del Señor ante el temor. Y yo cuando prediqué, dije, ese temor se manifestó en mi predicación. Todos pudieron ver que titubeé, que no tenía certeza de lo que decía. Termino la predicación, no pasó absolutamente nada, fue una confusión. Y cuando escucho la predicación, yo no era el que hablaba era el Señor. Porque no hubo un solo momento que se mostrara el temor mío en la predicación. Porque permití que la palabra de Dios predomine sobre todas las cosas. Y cuando así lo hacemos, el Señor es bueno, el Señor nos bendice. La prioridad también, hermanos, de los que no tienen en Cristo es esa autonomía y autosuficiencia. Como me pasaba a mí, que yo muchas veces creía que todo dependía de mis fuerzas, de mi inteligencia, de mi experiencia, de mis relaciones. No conocía al Señor, no entendía que todo depende de la providencia de Él. Y cuando así actuamos es porque carecemos de humildad, carecemos de dependencia, y nosotros siempre debemos depender de Él, del Todopoderoso, en todo momento de nuestra vida. Y porque eso nos provoca orgullo. El orgullo es algo que el Señor no desea para nadie. Porque si hay orgullo, soberbia en tu vida, sí te aseguro, hermano, que no vas a ser parte de su reino. El orgullo, hermanos, es una barrera para recibir la gracia de Dios. En Santiago capítulo 4, verso 6 dice así: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la otra vez, lo quiero recordar para los que no vinieron, les decía que cuando yo empecé a predicar, era muy común, cuando terminas de predicar, que se acercan y te dan, Rafael, y muy bien, hermano, y la verdad es que yo creía que era yo. Esa es la realidad. Y el Señor me lo dijo de una manera muy especial. Recuerdo que hubo un evento en la iglesia y me acerco. A mí me gusta mucho reconocer el trabajo de los demás. Y me acerco a uno de los hermanos y le digo, oye, qué bien estuviste, lo hiciste muy bien. Y las únicas palabras que salían de su boca, todo para la honra y gloria de Dios. No decía nada más que eso. Me acerco con otro. Lo más lógico es que te digan gracias. Gracias, hermano. Pues ahí echemos ganas o algo, ¿no? Todo para la honra y gloria. Y le pregunta a otro y exactamente las mismas palabras. No decía más que todo para la honra y gloria de Dios. Y ya empezaba, sentía yo como que estaba en otro lugar. Y me acerco con otro más y le digo yo, qué bien lo hiciste, todo para la honra y gloria de Dios. Y en ese momento, una voz que me decía una y otra vez, todo para la honra y gloria de Dios, todo para la honra. Y en ese momento, hermanos, dije, ay Señor, de eso se trata, es para su honra y su gloria. Pero hermanos, yo conocí de esa manera a Dios. Ustedes a lo mejor, probablemente tienen años de su vida
conociendo el carácter de Cristo. Y para ustedes es muy común decir que es pero yo no sabía que era eso. Dios me ha ido enseñando durante el proceso, durante el camino. De repente me dice de una cosa y de otra, pero creo que el Señor quiere que siga en su camino, quiere que siga predicando su palabra y sobre todas las cosas que vaya y les diga a los demás que tengan lo mismo que ahora yo tengo, que es a Cristo en mi vida. Muchas veces hay un rechazo activo por la dureza del corazón. La mejor forma de entender la dureza del corazón es cuando vemos la parábola del sembrador, que habla de los 4 tipos de terreno, 4 tipos de corazones, ¿verdad? El último terreno, que es el bueno, el de la tierra fértil. Bueno, en Romanos 1, verso 21 al 23 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La realidad que no conocen el poder de Dios que transforma. Miren, para mí era muy común, no públicamente, pero yo decía, es que a mí nadie me habló de Cristo. ¿Así? Nadie me habló de Él. Y siempre que hacía ese comentario, mi esposa me decía, pues ¿cómo no? En la iglesia te hablaban de Él. Pero la realidad es que así era, me hablaban de Él. Pero yo no lo conocía a Él aún estando en su iglesia. ¿Y saben qué es lo que a mí me hacía falta? Y lo voy a decir, porque eso es lo que vamos a encontrar día a día. Que haya una comunicación más personalizada. Que nos hablemos cara a cara. Y muchas veces creemos que con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que nosotros como testimonio damos, es suficiente para que los demás puedan tener lo que nosotros tenemos. Y la realidad es que no. Hay gente como yo, y mucha gente como yo, que requiere que vayas y le digas realmente quién es Dios. Le voy a decir cuál fue mi primera inquietud cuando acepté a Cristo en mi vida. ¿Qué era el bautismo? ¿Qué era el bautismo? Porque yo no me quería bautizar. ¿Por qué me voy a bautizar? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Pues si yo creo en el Señor, yo puedo seguir de esa manera. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho lo que ahorita les dije, que la única forma de entrar al reino de los cielos es a través del Espíritu y del agua. Tienes que bautizarte de la misma manera como lo hizo Jesús, para que el Espíritu Santo transforme tu vida. Y la realidad, hermanos, que muchas veces como cristianos damos por hecho que lo que nosotros sabemos, lo saben los demás. Y la realidad no es así. Miren, nada más para que se den una idea de lo que estoy hablando. Hace aproximadamente 15 días, un trabajador que esporádicamente nos hace trabajos, es un señor ya de edad. Yo en todo momento aprovecho para evangelizar, y cuando voy manejando, iba sentado atrás, le digo, amigo, ya le hablo por su nombre, ¿conoces a Cristo? A Cristo. Pues he oído, pero yo no, así como lo están escuchando, yo no sé quién es Él. ¿No sabes quién es Cristo Jesús? No. Yo voy a la iglesia y ahí yo voy y me persino, pero yo no sé quién es Cristo Jesús. Pero a ese grado, lo mínimo que yo hubiera esperado que dijéramos, sí, es el Hijo de Dios, lo mínimo. No lo conocía. Y decirle a alguien en 5 minutos o 10 minutos, presentarle a Cristo, nada más el Espíritu Santo lo puede hacer. Y les voy a decir qué es lo que yo hago. Siempre que voy a hablar con alguien,
le pido a Dios, le pido al Espíritu, le digo, Señor, deme palabras para que esta persona transforme su vida, que lo reconozcan. Pídanselo a Dios. En el momento que están platicando, en ese momento lo pueden estar haciendo, pídanselo a Dios. Así que en ese momento le presento a Cristo. Le digo, mira, primeramente tienes que entender que Cristo es Dios. No más que Él es tan perfecto que se presentó de 3 formas: Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Dios, Jesús, cuando se fue, nos lo trajo para transformar la vida de todos. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo como tal, como tu Salvador y como tu Hijo del Señor. Y que murió en una cruz. Supiste que murió en una cruz. ¿Saben cómo me lo dijo? Pues yo lo veo ahí colgado. Esa es la palabra que usó. Yo lo veo ahí colgado. Le digo, pues ese que ves colgado resucitó. Al 3er día resucitó. Y sabes que con su resurrección tuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y tenemos la promesa de la vida eterna. Le digo yo, ¿sabes qué? Si tú lo aceptas, puedes vivir eternamente con Él. Puedes estar siempre, y allá ya no vas a tener que trabajar tanto que trabajas, hombre, porque es muy trabajador. Hasta los domingos trabajan y ese día se lo deja al Señor. Le digo, ya estando allá, vas a tener paz, gozo. Y cuando llegues con Él, el Señor te va a reconocer. Porque tú lo reconociste aquí en esta tierra como Señor y Salvador. Bueno, estoy trabajando con Él. Cada vez que salgo de mi casa y lo veo, me detengo con Él y le empiezo a hablar de Dios y me escucha muy bien. Pero yo sí les digo, y se lo digo a Él, que nadie tenemos la vida contada. Nadie sabemos cuál es el último momento de nuestra vida. Y no nos quede en nuestra conciencia decir, ¿por qué no le hablé de Él? Quería hacerlo, pero no lo hice. Ningún pecado, tan grande que sea, ningún pecado es suficiente para no aceptar el perdón de Cristo Jesús en tu vida. Y ningún tiempo es más que el tiempo que Dios te ha dado con paciencia. Acepta a Cristo en tu vida y hazlo con valentía. Deja a un lado los prejuicios y deja a un lado todo lo que dirán los demás. Porque el día que estemos en su presencia sabremos y habremos que hemos hecho lo correcto. Habremos hecho la voluntad de Dios. La realidad, hermanos, que desde los tiempos del mismo Cristo, desde su nacimiento, del nacimiento de Cristo, no hay lugar para Jesús. Muchas veces no hay lugar para Él, pero no hay lugar porque nosotros no le hablamos de Él. Desde el mismo nacimiento de Jesús no había lugar para que naciera. Jesús anduvo en su tierra predicando su palabra y no dejaron un lugar para sus enseñanzas divinas. Y aún ahora decimos, no hay lugar y no hay lugar. Salgamos y demos a los demás, digamos a los demás que siempre el primer lugar en la vida de nosotros es la de Cristo Jesús. El primer lugar en nuestra vida, la exclusividad, la honra y la gloria la tiene Jesús. La mejor forma, hermanos, de darles a conocer lo que nosotros tenemos es a través de nuestro testimonio. Yo creo que hay gente, yo quiero que, no quiero que se incomoden, levanten la mano los que de una manera u otra crecieron en otra religión y posteriormente aceptaron a Cristo en su vida, que no es de nacimiento. Muchos como yo. Bueno, estos que hay, estuve viendo, y el 30%, el 3% de toda la humanidad, el 3% son cristianos, pero nada más un 2% son cristianos activos. Un cristiano activo significa
ese que escucha la palabra, lee su palabra y es congruente con su palabra. Un cristiano activo es el que sale y da a conocer las buenas nuevas. Un cristiano activo no es el que se queda los domingos con la palabra y espera hasta el otro domingo a ver qué recibe de la palabra del Señor. Un cristiano activo es en todo momento, que te despiertas en la madrugada y en el primero que piensas es en el Señor y que te pones a hacer oración. Un cristiano activo es cuando hay misericordia y amor por los demás, porque eso es lo que nos garantiza ser parte de su reino. Porque el Señor dice, busquemos tesoros celestiales. Y el tesoro celestial que todos estamos buscando, ¿cuál es? La vida eterna. Ese es el tesoro celestial que buscamos de la manera como lo escucharon ahorita. Honrando, glorificando a Dios, adorándolo, escuchando, leyendo su palabra, haciendo oración, sirviendo, amando a los demás, cumpliendo los 2 mandamientos del Señor, los más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese momento estamos haciendo tesoros celestiales que nos van a llevar al reino de Dios. Hermanos, esto lo voy a leer. Dice que cuando recibamos a Jesús, lo recibamos de todas formas posibles. Recíbelo con tus ojos, dice. Mirad a mí y sed salvos. Isaías 45, 22. Recíbelos con tus pies cansados. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Recíbelo con tus manos. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. Recíbelo con tus labios. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34, 8. Recíbelo con tus oídos. Escúchenme y vivirán. Isaías 55, 3. Recíbelo con tu voluntad. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. Josué 24, 15. Recíbelo con tu corazón. Recibe a Cristo Jesús con tu corazón y declara con tu boca que Dios lo resucitó al tercer día. Recíbelo con tu corazón, es confiar en Él de todo corazón. Proverbios 3:5. Si tú lo recibes, el Señor te recibirá. Y descubrirás que el Evangelio, que habla de muerte y habla de resurrección, es el poder de Dios para salvación eterna. Así que, hermanos, si tú te preguntas, ¿por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos compartir el Evangelio? Porque es un mandamiento de Dios. Eso lo podemos encontrar en Marcos 16:15, por obediencia al mandato de Dios. Porque es una forma de responder al amor de Dios. Imagínense todo lo que hizo Jesús. Jesús no nada más vino para que hubiera un evangelio, sino que para que hubiera un evangelio que predicar. Todo el sacrificio de Jesús. Y muchas veces nos quedamos inmóviles ante el sufrimiento de Jesús. No somos capaces de compartir ese sacrificio de Jesús en una cruz. Porque Pablo dice que después de haber sido salvados, todos somos deudores de Cristo Señor. Miren, hermanos, les voy a leer Ezequiel 3:16. Ya así que después de que lo escuchemos, no vemos la importancia. Déjenme buscarlo, hermanos. Ya me perdí, aquí lo tengo. Aquí está, cerca de Daniel. Es Ezequiel 3, 16 al 21. Se los voy a leer, hermanos, escúchenlo. No se distraigan, escúchenlo.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Estoy mal. No me cambió. Estaba leyendo el salmo del hermano. Ezequiel 3. No sé si no me está cambiando, no sé si es el internet. El 3:16. Ahí está. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pues ustedes, ¿les queda claro lo que el Señor quiere de nosotros? Tenemos una gran responsabilidad espiritual con los que no conocen a Cristo Jesús. El Señor lo dice en Ezequiel 3, capítulo 3, verso del 16 al 21. La realidad, hermanos, que todos los que hemos recibido el don de la salvación debemos tener el deseo de compartir las buenas nuevas. Tenemos que brillar la luz, siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. Miren, ¿saben cuál es una forma que yo lo hago? Igual ya se los dije. Yo siempre me imagino que el día que yo esté en su presencia, lo primero que me va a preguntar el Señor: ¿qué hiciste con mi palabra? Yo siempre creo eso, porque si imaginan todo lo que hizo Jesús para que hubiera un evangelio que predicar, y nosotros nos quedamos únicamente con él y no lo compartimos. Así que imagínense que el Señor nos pregunte: ¿qué hiciste con mi palabra? Y lo único que diga: Señor, pues yo con su evangelio encontré la salvación porque lo acepté como Cristo Jesús. Y el Señor nos diga: ¿pero qué hiciste con los demás? ¿Qué hiciste para compartir lo que tú tenías y los demás no tenían? Así que, hermanos, siempre pregúntense eso, que una de las preguntas de Jesús cuando estemos en el juicio sea: ¿qué hiciste con mi palabra? Y podamos levantar el rostro y decirle: Señor, yo era de los primeros que iba y le hablaba de usted. En todo momento, Señor, hubo momentos que me cerraron la puerta en mi cara, se levantaron y se fueron, pero aún así, después de irse, eran parte de mi oración, y le pedía: Señor, cambie su espíritu y cambie su corazón, porque solo a través de usted podemos ser parte de su reino. Y yo quiero, Señor, que ese hermano también sea parte de su reino, que vuelva a su hogar del cual nunca debimos haber salido, y que salimos por desobediencia a Dios, que salimos por consecuencia del pecado. Y que mejor que todos los que escuchan acepten a Cristo Jesús como su Salvador. Y mucho y de todo depende de nosotros, que tenemos lo que muchos no tienen. Amén.